¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de Algarabía TV, este espacio que se complementa con la revista, con nuestro canal de YouTube, con nuestra algarabía.com para hablar de curiosidades, de cosas raras, de cosas bonitas, de cosas extrañas, de literatura, de historia y porque nada de lo humano nos es ajeno, hoy vamos a hablar de LGTBT, que te metas TT. LGBTQ y más. Todo este fenómeno tan interesante, tan bonito, tan colorido, lleno de letras y color. No se vayan, no le cambien. Amigos, qué bueno que están de regreso con nosotros, amigos y amigas, porque vamos a hablar de este tema LGBTQ+, porque yo pienso que aún en el siglo XXI se tiene que tratar estos temas, aunque estamos muy avanzados en estos derechos de las comunidades y minorías, si se puede decir minorías, pues creo que tenemos que seguir hablando de ello. ¿Con quién? Pues con Gabriel García Yoli, que es el flamante editor de Algarabía, y que además pues es parte del equipo que edita la revista y que participó activamente en la edición de este número que a mí la verdad me encanta, que es el número de LGBTQ+, porque pues creo que logramos con esta Algarabía tomar el tema desde diferentes puntos de vista. ¿No estás de acuerdo, Gabriel? Es como darle la vuelta y entender hablamos desde la poesía gay hasta la homosexualidad en Roma, pero también hablamos de las banderas del orgullo, pero también hablamos de la homosexualidad en las especies, o sea, en muchas cosas. Sí, yo creo que el punto era la diversidad y los distintos puntos de vista y la diferencia de temas. Entonces armamos un número que yo creo no se había hecho algo así, que yo conozca al menos en México, de hablar de la dimensión cultural del tema LGBTQ+, ¿no? De todas estas manifestaciones culturales, no nada más políticas, no nada más del activismo por los derechos humanos, etcétera, etcétera, claro. ¿no? Y no nada más sexuales tampoco. Y no nada más sexuales, sino culturales que tiene pues una comunidad tan diversa como todas las letras que tiene el acrónimo, ¿no? Y yo un poco lo que planteó en la editorial, que Gabriel estuvo muy de acuerdo cuando le hicimos, Fernando también, es que todos somos diferentes y que de alguna manera cuando estábamos editando justamente este número, estaba muy en boga este tema del racismo en Estados Unidos, todo lo que pasó con pues todo este activismo de Black Lives Matter. Entonces, pues a final de cuentas todos somos distintos de color, de forma de ser, de pelo, de gustos sexuales, de formas de enfrentarnos a la vida, de idiosincrasia, de manera de hablar, de lenguas que hablamos. Entonces, es tan difícil ya encasillar como el siglo XVIII, que le gustaba encasillar las cosas, ¿no?, en cajones y meter a la gente en tal, que por eso estas letras que tú decías, LGBTQ+, son tan diversas y se van a seguir agregando más, porque Sí. la sexualidad va a seguir creciendo y va a seguir siendo diferente, o no solamente tu sexualidad, sino tu identidad sexual, tu preferencia sexual, porque también lo pusimos aquí, la diferencia entre identidad sexual, preferencia sexual, sexo, género, que también hay que entenderlo, ¿no? ¿Podríamos empezar por eso? Yo tengo una cuestión, ahorita, sobre todo porque acabas de mencionar las letras y LGBTQ y cada vez más. Tú también como filósofo y también casi abogado, hay una figura, un tipo penal, hay un tipo penal de fraude. Yo me acuerdo que me daba clases el licenciado Porte Petit, el gran licenciado criminalista y abogado penalista, y decía, no es posible que haya fraude, fraude general y fraude específico. El fraude es, ¿no?, aprovechándose de la ignorancia o de la ineptitud de alguien más, obtener un lucro, ¿no? Y
Y después viene el fraude específico, el que gire un cheque. Bueno, hay no tenga 450 tipos. Entonces es imposible, decía Porte Petit, que tratemos de poner en un código todas las conductas humanas. Entonces el fraude específico, entonces va a ser una sección amarilla después, ¿no? El que no pague en un restaurante, entonces decía, vamos a dejar el fraude general como un principio general, con un principio general. En casos particulares. Eso era lo que yo creía que, como dices, se van a agregar más. No sé qué pienses. Pues filosóficamente es un tema complicado, el de las distintas identidades afectivos, sexuales, porque tienen un componente cultural, tienen un componente de identidad biológica, pero también de lo que se llama performatividad individual, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que este ejemplo jurídico que dices, sobre todo a propósito de las consecuencias jurídicas que tienen todos estos temas, lo más importante es entender el principio, ¿no? Y es lo que quisimos retratar con este número, ¿no? Aproximarnos a este fenómeno, a esta comunidad, sin pretensión de agotarla ni de tener, por supuesto, la última palabra, pero como solo Algarabía lo puede hacer, ¿no? Desde una perspectiva científica, desde una perspectiva cultural, desde el cine, desde el lenguaje, desde los dicharajos. La literatura. Desde la literatura, la broma, ¿no? El color... del arco iris. El color del arco iris, el arte, ¿no? Así, Algarabía, que no es una revista especializada en ningún tema, habló sobre un tema que quizá estaba muy encerrado en publicaciones de nicho o en publicaciones que tienen una agenda política muy clara. Ese no es el caso de Algarabía. No nos quisimos meter en camisa de 11 varas, como siempre, pero sí abrir la puerta a un fenómeno que es muy grande y sobre todo que es relevante para el resto de los campos de la cultura, que eso es lo que hacía falta, ¿no? O sea, exactamente. Hicimos una una lista de lesbianas famosas y nos salieron como 400 nombres de científicas, de escritoras, de filósofas, de deportistas, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que queríamos hacer, visibilizar el tema, normalizándolo en el mejor sentido. Les voy a decir una cosa, cuando hablamos de comunidad, no es solamente una comunidad, son muchas comunidades, porque una cosa, además no todos son de la comunidad es una sola parte, es un fenómeno, como dice Gabriel, es un fenómeno cultural tan importante como podría haber sido el feminismo o la lucha de las mujeres, en un sentido, o que somos la mitad de la población del planeta, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es lo que básicamente tratamos de hacer. Sufragistas. ¿No? Son movimientos que se van dando. Qué bueno que nos estamos abriendo y que vamos a platicar ahorita del contenido de la revista un poco más, Roma, o nos saldrán los temas. Pero vamos a hacer un corte. Exacto. Y volvemos. Esto es Algarabía TV. No se vaya. Banderas del orgullo. Bandera del orgullo LGBTQ+. También conocida como la bandera de arcoíris, es una de las más reconocibles para el mundo entero. El diseño actual fue creado en 1979 por Gilbert Baker. Los diferentes colores simbolizan la diversidad que existe en la comunidad LGBTQ+. El rojo significa vida, naranja, salud, amarillo, luz del sol, verde, naturaleza, azul, serenidad y púrpura o violeta, espíritu. Bandera del orgullo bisexual. Fue diseñada por Michael Page en 1998. El magenta significa atracción por el mismo sexo, el azul atracción por el sexo opuesto y la banda atracción por ambos sexos. Bandera del orgullo transgénero. Fue diseñada por Monica Helms en 1999. El azul claro significa género masculino, el rosa género femenino y el blanco la transición de género o sin género definido.
Bandera de la comunidad lesbiana. Fue diseñada por Emily Wen en el 2018. El naranja significa independencia, el naranja claro, comunidad, el blanco, relaciones únicas de ser mujer, el rosa, paz y serenidad, y el púrpura, feminidad. Estamos hablando aquí en Algarabía TV de esta revista que trata sobre diferentes puntos de vista culturales, históricos, científicos, sobre el fenómeno LGBTQ+. Y te quería preguntar, Gabriel, ¿tú qué resaltas de este número? Y además un poco irnos al tema del género, porque a mí se me preguntan cuando el lenguaje incluyente, la diferencia entre sexo, género, identidad sexual o preferencia sexual. Bueno, esta clase de distinciones que creo que son muy útiles, siempre y cuando tengamos en cuenta que son distinciones para entender mejor un fenómeno complejo, como la del fraude Exactamente. en el derecho. El sexo es lo biológico, lo corpóreo, y el género es la manifestación. La construcción social. Externa. Tanto construcción externa, cultural, social, como la manifestación individual. Hay, por supuesto, muchas teorías diferentes que separan más o menos los dos, ¿no? Hay quien dice que están íntimamente ligados, hay quien los separa de manera más empática, más contundente, pero vaya. Igual, tanto el sexo como el género pues, se manifiestan en atracción psicoafectivo, sexual, ya sea como asumir una identidad, asumir ciertos roles sociales, o tener una orientación hacia uno de los sexos o alguno de los géneros, y ya, por supuesto, las preferencias sexuales, que más bien es si te gusta la lencería o el cuero o o los zapatos. O los zapatos, etcétera. Pero ¿no? Eso que dijiste de identidad sexual es interesante, porque sí, esta cosa también entra ahí todo el fenómeno del transvestismo o el transexualismo. Exactamente. ¿No? Etcétera. Es cómo te concibes tú mismo y cómo eres concebido. O sea, esa sería la identidad. La orientación es esta disposición innata o relativamente innata, también depende de las teorías que uno suscriba, sobre quiénes te atraen o qué tipo de persona te atraen, y las preferencias pues ya son estas cosas, claro, muchísimo más accidentales, ¿no? Que no son, que esa es la diferencia. Las que tienden a estar aquí en el acrónimo son las identidades o son las orientaciones, aquellas cosas que son más fijas, y muchísimo más centrales a la identidad de la persona, porque que tengas fetiche de zapatos no te define. No le vas a poner el zapato sexual. No, exactamente. En cambio, sí te define que seas bisexual y entonces te atraigan mujeres y te atraigan hombres. O que ¿no? te sientas que tú tienes un cuerpo de hombre, pero eres mujer. Exacto. ¿no? Entonces es más definitivo. Ahora, no se ha perdido un poco, para entrar en polémica, como, insisto, ya se agregan tantas letras. Y pongo el ejemplo de la preferencia por las cosas, el que se casa o tiene sexo con objeto sexual. Eso es, podría decir que hay una gente que nace es innato que sea su preferencia objeto sexual. Pues yo creo que se vale. O sea, no, yo no digo que no se vale. Asexual, es que no te interesa el sexo. No, y hay gente que dice yo quiero las cosas. Quizás estas mujeres que nosotros conocemos, estas que se compran zapatos, ajá, pero no tienen sexo con nadie porque no tienen ni siquiera pareja, pero se compran ropa y zapatos, se arreglan, no tienen más amor o más atracción que por ese objeto, por los objetos. El amor a los objetos. Pero yo me refiero sexualmente, no sé.
O sea, no lo tener, sé. tener sexo, Como dices tú, pues tener ya cada sexo quien, con cada ser un humano arpa debe ser dolorosísimo, ¿no? Sí, depende. Si eres mujer o hombre. No lo sé. Yo no me Y atrevo tampoco es el tema de la revista. No, pero me y no, surgió. no me atrevo yo a concluir demasiadas cosas sobre estos temas. Lo que sí podríamos decir es que aunque la diversificación es buena, al final la podemos diversificar hasta el infinito o más bien hasta los individuos. Y entonces, pues sí, la imagínate. última identidad irreemplazable, única y absoluta es la de élite, un individuo frente a otro, ¿no? Y a final de cuentas pasa con la lengua, ¿no? O sea, puedes decir yo hablo español, pero yo hablo español mexicano, pero entonces yo hablo español chilango, pero yo hablo español de Coyoacán, pero yo hablo español del Coyoacán del Madrid y yo del Colegio Madrid y hablo García, y de la familia García y de fulanito, ¿no? Exacto. Entonces, al final, una distinción conceptual tan exhaustiva, pues acaba siendo inútil, porque entonces ya no distingues nada, ¿no? O ya es todo tan diverso que... Entonces, quizás es una de las tentaciones o de los problemas que yo particularmente vería aquí, pero ese no es el tema de Algarabía. Lo que quisimos hacer en la Algarabía fue justamente invitar a los lectores a que al menos comprendan este fenómeno de las identidades y de la diversificación, ¿no? O sea, pusimos de repente la biografía de un santo del cardenal Newman, ¿no? Que es un Sí. santo que tenía un amor muy cercano con otra persona de su mismo sexo, y entonces, pero es un santo, el cardenal Newman. Es un amor casto, Y probablemente. un amor ¿no? que creemos que es casto. Y bueno, los historiadores creen que es casto, pero también pusimos las banderas del orgullo gay, pero también hablamos de la sexualidad de Roma, pero también hablamos en un artículo muy bonito de todos estos poetas como Javier Villaurrutia y algunos otros, Salvador Novo, que han hecho poesía para personas de su mismo Está sexo. completísima. Y entonces, pero también hablamos de la prohibición, por ejemplo, en un mapa impresionante de la prohibición, de que hay todavía países donde eso está prohibido. Pero vamos a ir a un corte, Fer. Sí, vamos a ir a un corte y ya vamos a hablar ahora sí más de los artículos que vienen en la revista, pero antes vamos a ver una cápsula, nunca sé si es cápsula o cápsula. O de cápsula. Pilar, cápsula de Pilar, que nos va a hablar de cosas interesantes. Creo que la cerámica y el surgimiento de la cerámica en el Congo. Volvemos. 2001. El 11 de septiembre ocurre el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York. En julio se publica el primer número de la revista Algarabía. El 19 de enero se estrena Donnie Darko, del director estadounidense Richard Kelly. El 1 de abril se celebran en Holanda los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos de todo el mundo. Muchos hemos oído hablar de las drag queens, ¿no? Hay una película que se la súper recomiendo, Priscila, la reina del desierto, que es australiana y justamente habla de las drag queens, estas mujeres, bueno, estos hombres que se visten de mujeres, pero que son mujeres, son travestis y son así totalmente súper, o sea, ellos saben pintar, no como yo, ellos saben peinarse, arreglarse, maquillarse. Bueno, pues drag, ¿de dónde viene la palabra drag? Drag viene de Dress as Girl, es un acrónimo, DR, Dressed as a Girl, vestido como mujer. Ahora ya lo saben lo que quiere decir drag. Vamos a un corte y volvemos. De regreso aquí en Algarabía TV, hablando de este número de LGBTQ y donde quisimos pues tocar muchos de los puntos interesantes y todos de los puntos paradigmáticos que tienen que ver con este fenómeno e incluso hicimos un video interesantísimo sobre muerte en Venecia, por ejemplo, que es un fenómeno porque yo quisiera decir por qué este tema todo tiempo estuvo vedado y entre las sombras y de pronto nosotros nos damos cuenta y sacamos a la luz muchos de las obras de arte, obras literarias y películas donde este fenómeno estaba ahí, estaba presente. Siempre ha estado ahí, ¿no? Quizá lo primero que tendríamos que anunciar de la revista es que
lo acompañamos con una línea del tiempo, con Sí. una cronología exhaustiva. Exhaustiva, increíble. Que habla de todos los parteaguas jurídicos, culturales, artísticos, sexuales, etcétera, etcétera. También de legislación, ¿no? Jurídicos, sí. Del activismo político, de todas las épocas, desde el siglos antes de Cristo hasta nuestras fechas, ¿no? Y entonces allí nos vamos dando cuenta que siempre ha estado allí, siempre ha habido personas atraídas de una u otra manera, castamente, idealmente, sexualmente, fetichísticamente, como sea, hacia otras personas de su mismo sexo, o que el género ha sido una cosa que se entiende de maneras diferentes, que fluye, ¿no? Nada más hay que pensar la masculinidad en el siglo XVII, en la Francia de Luis XIV, donde los varones utilizaban maquillaje, pelucas largas, tacones. Sí, Bueno, sí, de sí. hecho, en el artículo de tacones que yo publiqué en el número de las sufridas, hablo que la mujer empezó a usar tacones para emular a los hombres en el siglo XIX, en el siglo XVIII. O, por ejemplo, que lo más normal en todas las culturas del mundo ha sido que los hombres usen falda o usen alguna túnica, los pantalones, Sí, son y muy exclusivamente posteriores. de varones es una cuestión Sí. muy particular europea que es relativamente reciente, y así, ¿no? Igual. Perdón, no, es que no quería dejar pasar que tenemos el sexo en Roma, y también yo aprendí mucho porque hay un mito de que pues, los romanos eran homosexuales todos y no, y era una práctica libre, casi enfrente de la fuente, de cualquier fuente podía tener sexo. Y no, sí había ciertas normas, ciertas reglas de no tener a tu efebo, siempre era como tú como parte activa y el pasivo era mal visto que el efebo, ¿no? Entonces sí tiene ciertos reglamentos. Ese es quizá lo más interesante de este fenómeno, que si nos ponemos a pensar que la homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad son categorías científicas del siglo XIX y por lo tanto tienen unas pretensiones biológicas, duras, omniexplicativas, que no existían en los siglos anteriores y que por lo tanto son muy problemáticas. Y uno empieza a escarbar cómo se entendía la sexualidad en Grecia, en Roma o en otras culturas. Uno se da cuenta que son fenómenos muy diferentes a lo que nosotros entendemos hoy en día como homosexualidad. Y además es muy chistoso porque como vemos lo más cercano, ¿no? Por ejemplo, esto de la legislación del aborto, el aborto nunca estuvo prohibido hasta que estuvo prohibido. O sea, el aborto fue una práctica, lo dice Marvin Harris, fue una práctica común y normal y corriente de control de la población, junto con otras. A veces condenada, a veces no. A veces condenada, a veces no. Es parecido. Lo mismo pasa con esto. Lo mismo o sea, para empezar, decir Grecia antigua es incorrecto, porque la práctica ateniense de la pederastía, ¿no? La relación pedagógica política entre un hombre mayor y un hombre menor, ¿no? No necesariamente un adolescente, sino un hombre menor, era una cosa ateniense que no todos los griegos no todas las polis compartían, ¿no? En todas las la homosexualidad de los espartanos, por ejemplo, era muy diferente, simple y sencillamente porque no se veían los hombres y las mujeres espartanas prácticamente nunca, ¿no? Me gustaría que pudieran ver en YouTube un video que hicimos sobre el efebo, ya hablando de otro fenómeno, que es el fenómeno en el arte de este ser imberbe, pero que causa tanta sensación desde como en Muerte en Venecia. Como en Muerte en Venecia. Y bueno, tenemos ya poco tiempo, pero me gustaría decir, Gabriel, que justamente cuando vemos este artículo del DSM, ¿no? Donde el DSM ha estado cambiando de postura desde que nace a mediados del siglo XX hasta nuestros días, o sea, en 70 años ha cambiado de postura 40 veces sobre la homosexualidad, es porque justamente el fenómeno se ha estudiado cada vez más y vamos cambiando y vamos incluyéndolo dentro del fenómeno humano, ¿no? Porque volvemos aquí al asunto de malentender la ética y por lo tanto lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
o un fenómeno que tiene que ver con esto, como la ley natural, como como la especificidad de las cosas, ¿no? Sí. Pero las sociedades cambian, las ideas cambian y por lo tanto los límites de lo permisible y lo no permisible cambia todo el tiempo. Lo que no cambia nunca son los principios a partir de los que juzgamos qué es lo conveniente, qué es lo razonable, qué es lo justo, ¿no? Sí, a mí me... Pues lo está diciendo tal cual. Fíjate que nos queda poco tiempo y a mí como generación X, pues lo veíamos pues, no normal o normal según tu idiosincrasia, tu cultura, lo que hayas leído. No, pero no pero ahora veo a mi hija, que es generación iGen, no tienen ningún problema. Tienen más problema con fumar y con los toros. Exactamente, que con eso. Pero ahora vamos a la cápsula del dato inútil, tan interesante, son cosas básicas para sortear esta vida. Y les voy a decir que en la carrera de cuartos de final de remo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, el remero australiano Henry Pearce tuvo que detenerse para que una fila de patos cruzara enfrente de su bote. A pesar de esto, ganó la carrera y la medalla de oro. Ay, oye, pues iba... Sí, wow. Se fregaba los patitos, ¿no? Qué tan lentos iban todos los Pues muy bien, señores. Esto fue un espacio, un pedacito de lo que van a encontrar en el LGBTQ. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Que él siempre explica bien las cosas. Así es. Nos vemos la próxima. Tenemos una cita aquí. Maigón Verde.